Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucho gusto saludar a nuestros compañeros y compañeras notarios, tanto de Jalisco como el resto de la República, que nos ven tanto por la plataforma de Telmex como de la plataforma de YouTube. Para mí es un placer el día de hoy que me acompañe en esta moderación, conducción y participación a una persona que yo estimo mucho del Notario de Jalisco, que es a Ricardo Salvador Rodríguez Vera. Buenas tardes, mi querido Ricardo. Para quien no tengan el gusto a nivel nacional de su número de notaría, porque ya varios lo conocen, él es notario público número 34 de Zapopan, Jalisco, y sacábamos cuentas, yo asumo ahí que creo que me voy un poquito, de que Richard tiene más de 30 años con la experiencia en temas de fideicomiso, independientemente de que ostenta tanto la fe pública del corredor como del propio notario público. Asimismo, nos hemos permitido a través del Colegio Nacional del Notariado contar con la presencia y extraordinaria participación de una persona que tiene una trayectoria interesante y muy útil para la formación del Notario Nacional y en esta ocasión particular del Notario de Jalisco. La Academia Jalisciense de Derecho Notarial, que es el órgano auxiliar del Consejo de Notarios que preside Jaime Natera López. Te agradece mucho, Héctor Victoria Maldonado, que estés presente el día de hoy. Si me permites, voy a leer una breve semblanza de tu persona, previo a cederle el uso de la voz a mi compañero Ricardo. Héctor Victoria Maldonado es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde además de cursar la carrera de abogado, cursó la especialización en Derecho Fiscal y maestría en Derecho Fiscal y obtuvo el grado correspondiente con mención honorífica con la tesis Influencia del Consejo de Estado francés en el contencioso administrativo mexicano. Obtuvo asimismo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Los impuestos federales en México, evolución histórica 1857-1994. Es autor de diversos artículos y publicaciones sobre derecho fiscal y filosofía del derecho en revistas jurídicas de circulación nacional. Es autor del libro Sujetos y responsabilidades tributarias en México, publicado por Editorial Porrúa. Realizó estudios de posgrado de Derecho Tributario, Contratos y Derecho Notarial en la Universidad de Salamanca, España. Se ha desempeñado como académico de posgrado de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad Marista y de la Universidad de Anáhuac Mayab, en la División de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Panamericana. Fue el primer coordinador académico del doctorado en Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab. Él es actualmente titular de la Notaría Pública número 2 del Estado de Yucatán, que se ha especializado en atención corporativa a empresas e instituciones públicas y privadas. Participa también como consejero independiente de diversos grupos empresariales del sureste de México. Entre sus actividades honorarias, fue presidente del Colegio de Abogados de Yucatán y del propio Consejo de Notarios de Yucatán. Ha sido consejero de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Yucatán y presidente en Yucatán de la Comisión de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República. Consejero externo de Coparmex, Mérida y de Canacintra de Yucatán. Pertenece a diversas asociaciones profesionales, entre las cuales destaca el Colegio de Abogados de Yucatán, del cual ya dijimos fue presidente, el Colegio Yucateco de Notarios, la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, cuyo capítulo en Yucatán presidió el Colegio Nacional de Profesores Investigadores en Derecho Fiscal, asimismo el Instituto Mexicano del Amparo y Colegio Nacional del Notariado Mexicano, del cual fue consejero. Nos da mucho gusto y reitero la participación, el agradecimiento, Héctor, con la Academia Jalisciense de Derecho Notarial, y que sepas que amigos de Coahuila, amigos de Chiapas, amigos de Nuevo León, de distintas partes, te ven y te escuchan, al igual que Ricardo, a través de la plataforma del colegio y a través de la plataforma de YouTube. Los dejo en uso de la voz a mi compañero Ricardo Salvador Rodríguez Vera para que le den curso y estará ayudando personal de la academia para efecto de tu presentación. ¿Ya la tenemos disponible, Alex? Ok. Don Héctor, nos dicen que no nos ha llegado por el tema del WhatsApp. ¿Nos la pudieras volver el tema a reenviar, por favor? Deja ver, se las envié al correo de Luis Plasencia, ¿eh? Perfecto, ok, excelente, el de Luis Plasencia. En este momento lo recuperamos. Si gustas dar inicio, y ahorita le doy el uso de la voz a Ricardo para que dé una introducción de esta parte y comencemos. Gracias. Adelante, don Ricardo. Buenas tardes y gracias por todo el apoyo que nos das a la academia. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Pueden ver de nuestro amigo Héctor Victoria, es eminentemente fiscal,
tu experiencia es totalmente fiscal, así que pues, hay que aprovechar toda la sabiduría de nuestro colega. Él habla de que conforme vaya presentando, no hay problema que lo puedan ir interrumpiendo cuando ustedes necesiten. Lo único que pediría es que las preguntas sean lo más breves y concretas, porque el maestro Héctor Victoria pues tiene un compromiso después de su presentación para darle oportunidad entonces de que pueda exponer todo lo que ya trae preparado. Entonces pueden interrumpir, nada más por favor que las preguntas sean lo más concretas y breves posibles, directos al tema. Así que bienvenido, adelante maestro. Muchísimas gracias, muchas gracias, Ricardo. Gracias, José Luis, y muchas gracias a la Academia de Derecho de Notariado del Estado de Jalisco. Realmente es un placer venir a hablar de dos temas apasionantes y que unidos se vuelven todavía más, ¿no? Que es el fideicomiso, por un lado, el contrato de fideicomiso, por un lado, y por otro lado, los efectos tributarios de los fideicomisos. En nuestra actividad, y hablo un poco por la experiencia en el estado de Yucatán, lo cierto es que los notarios nos estamos involucrando cada día más con el tema del fideicomiso por muchas razones. Primero, porque desde mi punto de vista es un contrato que nos ayuda muchísimo, nos abre un panorama y nos permite una flexibilidad enorme en nuestra actividad. Y por otro lado, porque las recientes reformas nos han traído el tema del fideicomiso como algo muy de diario. El tema del beneficiario controlador, quizá el punto toral para nosotros en el notariado está en el manejo de beneficiario controlador en temas de fideicomiso. De manera que lo tenemos muy fresco, lo tenemos en el día a día, lo tenemos cotidianamente, pero también debemos reconocer que en esta materia tenemos que mantenernos muy actualizados porque corremos el riesgo de que tanto las instituciones fiduciarias como los despachos corporativos están acostumbrados a trabajar con su tema de fideicomiso, con el tema de fideicomiso para las fiduciarias, con el tema de fideicomiso para las empresas, y se olvida un poco que el notario tiene entre sus funciones el ser el creador de la norma jurídica individualizada. Entonces, creo que en la medida que el notariado se aproxime más al fideicomiso, vamos a tener mucha mayor relevancia en poder opinar, en poder decir qué está bien, qué está mal, desde el punto de vista de nuestra actividad notarial. Y les pongo el ejemplo, lo platicamos hace un rato con Ricardo, el tema del fideicomiso de garantía, ¿no? Y lo que han venido haciendo algunas SOFOMES con el fideicomiso en garantía y donde nos han dejado a nosotros los notarios un poco a un lado de permitir que el fideicomiso de garantía se desnaturalice con el fin de que algunas instituciones SOFOMES se conviertan en fiduciarias para los efectos de otro tipo de fideicomisos que nada tienen que ver con el de la garantía. Pero este es un tema que a mí me gustaría mucho tocar y platicar con Ricardo por su experiencia en la materia del fideicomiso también, y me gustaría mucho que lo platiquemos juntos y que vayamos encontrando dónde están las aristas en esta materia. En la presentación, que es una presentación para ustedes, para el Estado de Jalisco, vamos a plantear una serie de temas que les presento en la siguiente diapositiva, entre las cuales, bueno, primero vamos a hablar de las generalidades, luego un tema que lo comentaba también Ricardo, la importancia que tiene el fideicomiso de desarrollo inmobiliario en el Estado de Jalisco, como lo tiene en el Estado de Yucatán y como seguramente en la mayor parte de las entidades lo está teniendo por la posibilidad de amalgamar la inversión de un A, que es el dueño de un terreno, con un B, que es el dueño de un patrimonio, de una inversión, y con un C eventual que se va a adherir a ese fideicomiso. De manera que ese será nuestro primer tema. Luego trataremos un poquito sobre la diferencia entre el testamento
fiduciario con cláusula fiduciaria y el fideicomiso testamentario. Dos cosas distintas, y también lo comentábamos y Ricardo lo tiene muy claro, un tema que es los efectos fiscales de la transmisión de bienes a través de fideicomiso, del que se llama fideicomiso testamentario, pero que realmente es un fideicomiso de administración con fideicomisarios sucesivos y que va a tener un efecto fiscal que ahora vamos a platicar. Luego hablaremos un poquito del fideicomiso de zona restringida. Luego, si les parece bien, tocamos muy levemente el tema de fibras, los fideicomisos de inversión en bienes raíces, que es algo en donde nos tenemos que involucrar todavía aún más. Y finalmente el extra, que es el tema de beneficiario controlador para efectos tributarios en el tema de fideicomiso. Así que creo que el tema es nutrido, ojalá que nos dé el tiempo y sin más ni más arrancaríamos platicando sobre las generalidades que bueno, no habrá que decir muchas cosas en razón de que todos ustedes son abogados, somos abogados y como tales, pues tenemos ya el conocimiento base de lo que es el fideicomiso, las partes en el fideicomiso, los fines del fideicomiso, los tiempos de duración del fideicomiso, etcétera. Yo solo quisiera, si nos pueden ayudar un poquito con la velocidad en la transmisión de las diapositivas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hablaríamos un poquito de cuáles son los fideicomisos que nos tocan a los notarios. Son esos, los fideicomisos inmobiliarios, aquellos que son de extranjería, el tema de cuándo se puede o no exentar casa habitación por parte de extranjeros que participan en un fideicomiso, el fideicomiso inmobiliario de administración de inmuebles, el fideicomiso propiamente de desarrollo inmobiliario, las fibras, luego los fideicomisos sucesorios y los fideicomisos de garantía. Me parece que en estos casos es donde se centra la actividad notarial en el fideicomiso. Creo que con esta paquetería podemos empezar, con esta paquetería de fideicomisos. Como decía Ricardo, en cualquier momento que tengan alguna duda, creo que será el momento y será mucho más ágil si podemos platicarla en ese momento, si podemos discutir las cuestiones, las dudas, las inquietudes o las aportaciones que ustedes hagan, desde luego que son bienvenidas. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el tema principal que une a las dos especies, a la parte tributaria y a la parte del fideicomiso? Lo que une a estos dos temas lo es el artículo 13 de la ley del impuesto sobre la renta, porque ahí nos podemos tener una idea de cuál es el fideicomiso que para la autoridad fiscal es un fideicomiso que tiene actividades empresariales y cuáles son los que no tienen las actividades empresariales. Y de ello va a depender el tratamiento que la ley fiscal le va a dar a nuestro fideicomiso. En general, los fideicomisos son entes transparentes para el fisco. Es decir, son entes transparentes en la medida de que a través del fideicomiso podemos ver a las personas físicas o morales que están detrás del contrato. El fideicomiso es un contrato y entonces serán los fideicomitentes o serán los fideicomisarios aquellas personas a las que el fisco le va a poner el foco encima y le va a decir, a ver, no me importa el vehículo que estás usando, que es el fideicomiso, me importa qué va a pasar contigo y tu patrimonio con este fideicomiso. De manera que la autoridad ve al fideicomitente, ve al fideicomisario y se hace un poquito a un lado respecto del contrato del fideicomiso. ¿Esto por qué? En primer lugar, porque el fideicomiso es un contrato. El fideicomiso es un contrato y el fideicomiso carece de personalidad jurídica. El fideicomiso no tiene una personalidad jurídica. Estoy hablando de fideicomisos privados, porque en materia de entidades paraestatales sería un tratamiento un poquito diferente. Ahí pudieran llegar a tener personalidad jurídica los propios fideicomisos públicos, pero este es un tema que dejamos a un lado. En general, el fideicomiso privado
carece de personalidad jurídica y, por tanto, para el fisco lo que está viendo es a unos contratantes, a unas partes, uno de los cuales está aportando bienes y otros de los cuales están recibiendo los beneficios del fin o del objeto que se desarrolle por la fiduciaria a través del fideicomiso. En el fideicomiso de actividades empresariales, el artículo 13 de la Ley de Impuesto sobre la Renta viene a eliminar un poquito la transparencia y dice, a ver, en este tipo de fideicomisos yo le voy a encargar a la fiduciaria que realice una serie de actos tendientes a controlar, administrar y recaudar en materia tributaria lo que va pasando en el fideicomiso. Lo comentaba Ricardo también, y la verdad es que tuvimos una plática cortita en tiempo, pero muy rica en contenido, cuando me decía, es que no hay fideicomisos con actividades empresariales, o los fideicomisos con actividades empresariales le estamos huyendo, tanto las partes como le están huyendo, y especialmente los fiduciarios. Cuando uno llega con un fiduciario y le dice, necesito un fideicomiso con actividad empresarial, hay fiduciarios que de plano aquí en Yucatán dicen, no realizamos fideicomisos con actividades empresariales. ¿Quieres realizar un fideicomiso con actividad empresarial? Tienes que, en primer lugar, buscar otra fiduciaria, y en segundo lugar, las fiduciarias que sí aceptan es, lléname estos requisitos. Y empiezan los requisitos, que señálame a un auditor de entre estas firmas, yo te voy a decir a quién vas a contratar. 2, señala un administrador, te voy a recomendar que fuera y entonces el control que debería de quedar a cargo de la fiduciaria, en realidad queda a cargo de los fideicomitentes o de los fideicomisarios, de manera tal que nos resulta muy útil el realizar los fideicomisos con actividades empresariales, sobre todo porque dependemos de la fiduciaria, tenemos ciertas responsabilidades, pero por otro lado no tenemos el control de lo que está pasando en el fideicomiso. La propia miscelánea fiscal nos va a dar una serie de tratamientos por las cuales podemos evitar o podemos hacernos a un ladito en el tema de fideicomiso con actividades empresariales, de manera que el fideicomiso no pierda transparencia. Esto es, que a través del fideicomiso la autoridad fiscal esté viendo al fideicomisario o a los fideicomitentes y su relación y la relación que tienen con su patrimonio. La siguiente, por favor. Bueno, este es básicamente el marco regulatorio del fideicomiso con actividad empresarial. En primer lugar, el artículo 13, que dice cómo es el tratamiento el tratamiento fiscal para las operaciones realizadas a través de fideicomisos con actividades empresariales. Y lo que ocurre en este tipo de fideicomisos, lo que ocurre es que la ley crea una ficción con una persona moral. El fideicomiso para actividades empresariales, la ley lo ficciona como una persona moral y le da un tratamiento, por ejemplo, le da un tratamiento de cuca a las aportaciones que se hacen al fideicomiso. Recordemos que la cuca es la cuenta de capital de aportación, y en esta cuenta de capital de aportación se van relacionando, se van mencionando, se van refiriendo todas las aportaciones que hacen los socios o los accionistas en una persona moral, las aportaciones que hacen los socios a la propia sociedad. Y esta cuenta de capital de aportación lo que nos va a servir es después para saber cuándo un pago que realice la sociedad a sus accionistas, a sus socios o accionistas, está haciendo una especie de reembolso de las aportaciones que ha dado, un reembolso actualizado de las aportaciones que ha venido dando, o cuando se trata de un dividendo, caso en el cual no estaríamos en presencia de cuca, sino estaríamos en caso de presencia de CUFIN. Entonces, cuca y CUFIN nos van a jugar para saber cómo lo que se le paga al socio o accionista viene de un capital de aportación o viene de una utilidad. Y dependiendo de eso, el tratamiento fiscal va a ser diferenciado. Bueno, pues algo muy similar ocurre en el fideicomiso con actividad empresarial. La fiduciaria tiene la obligación, la fiduciaria a través de la oficina que ha designado para llevar a cabo este control,
tiene la obligación de crear una cuenta de CUCA. Esto es, una cuenta de capital de aportación de los fideicomitentes. Y ahí ir relacionando todas las aportaciones que van haciendo los fideicomitentes para que cuando empiece el reembolso hacia los fideicomisarios, este reembolso se sepa cuando proviene de CUCA o cuando proviene de las utilidades derivadas del propio fideicomiso. Entonces el tratamiento fiscal va a ser diferente en un caso o en el otro. Tenemos también, entre otros, al artículo 100, fracción 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que cuando habla de los ingresos de personas físicas residentes en México, dice que se consideran ingresos por actividades empresariales los provenientes de México. Bueno, y en el caso del Código de Comercio, que nos dice cuáles son los actos de comercio, es decir, cuándo se están realizando realmente actividades empresariales. Tiene la definición de qué es una actividad empresarial en el 100, luego viene cómo debe entenderse por actividades empresariales y luego el Código de Comercio dice que quienes realicen actos constantes y continuos con el propósito de una especulación comercial. Si ligamos estos tres últimos artículos, podemos entender cómo es qué actos, qué tipo de actos son aquellos que para la autoridad fiscal son actos que reúnen las características de actividad empresarial. Lo que llama la atención es que en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, cuando nos habla de actividades empresariales, nos menciona las actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas, pero ni este artículo ni el anterior nos dice que es una actividad comercial. Donde vamos a encontrar que es una actividad comercial, lo tenemos en el propio Código de Comercio cuando dice se reclutan actos de comercio a una serie de actividades, entre ellas la compra-venta, el alquiler, etc., que se realicen con el propósito de una especulación comercial. Esto es, a grandes rasgos, lo que vendría a ser, en la teoría, un fideicomiso con actividad empresarial. ¿Qué ocurre en el fideicomiso con actividad empresarial? Que el pago de los reembolsos o de cualquier cantidad que se pague a los fideicomisarios va a venir filtrado. Y cuando me refiero a que viene filtrado porque el propio fideicomiso tiene la obligación de cumplir las obligaciones fiscales recaudatorias de los fideicomisarios, pagar por ellos y luego entregar el dinero. Es decir, que el dinero llega ya filtrado y ya habiendo cubierto las obligaciones fiscales recaudatorias que puede tener los fideicomisarios. En los otros tipos de fideicomisos que no son por actividad empresarial, corre a cargo de los propios fideicomisarios o del fideicomitente, si fuera el caso, la obligación de cumplir con esas obligaciones por su cuenta y sin tomar en cuenta al propio fideicomiso. Si recordamos, en casi todos los fideicomisos, sean de actividades empresariales o sean no de actividades empresariales, siempre tenemos una serie de cláusulas que son liberatorias casi de todo lo que pueda pasar y de todo lo que pueda ocurrir dentro del fideicomiso. Liberamos a la fiduciaria de cualquier responsabilidad. Esto es parte de las razones por las cuales las fiduciarias no quieren realizar actividades empresariales, porque aun cuando el contrato las exime de responsabilidad, lo cierto es que la ley, y particularmente la Ley de Impuesto sobre la Renta, no pueden ser eximidas de esas responsabilidades que establece el artículo 13 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o alguna aportación por parte de ustedes, si no, pasaríamos a la siguiente. Don Héctor, una cuestión que se ha presentado a través de diversos criterios de fiscalistas, que lo mencionaba, que la característica del fideicomiso empresarial radica en la continuidad de las operaciones y en la fin de la especulación comercial. Cuando tú realizas a través del fideicomiso el desarrollo de una plaza que va a haber 200 locales, es obvio que hay una actividad económica reiterada y continua con fines de especulación comercial. En su criterio, bastaría con que en el fideicomiso diga que el fiduciario no constituye esto actividad empresarial y que realmente en el fondo sí lo sea, que es lo que comentaba. Yo creo que sí. Si analizamos el artículo 13,
El artículo 13 dice cuando a través de ella se realicen una serie de actos y dan la serie de actos, y si ligamos ese artículo 13 con los otros tres artículos que hemos visto, el 16 de impuesto sobre la renta, el Código de Comercio y el 100 de impuesto, el 16 de Código Fiscal, el 100 de Ley de Impuesto sobre la Renta y el Código de Comercio, me parece que entre todos lo que hacen es definir lo que el artículo 13 considera como actividades empresariales. De manera que si yo aporto un bien para que se construya una plaza comercial, y una vez construida la plaza comercial, el propio fideicomiso realice el arrendamiento de los locales comerciales a 4 empresas ancla y 100 locales comerciales pequeños, todo lo que están realizando los fideicomisarios a través del fideicomiso, todo lo que está realizando la fiduciaria por instrucciones de los fideicomisarios en el fideicomiso, deben ser consideradas actividades empresariales. Como lo vamos a ver, ahorita les voy a mencionar la regla de resolución miscelánea que nos da la posibilidad de no considerar como actividades empresariales, pero no nos dice que cuando se realicen de manera continua y permanente podamos simplemente decir no es una actividad empresarial. Como si en los contratos de fideicomiso las fiduciarias están incluyendo una cláusula en la que dicen este fideicomiso por ninguna razón realizará actos empresariales. Oye, pero si estoy viendo que tú recibes un inmueble, vas a permitir que otra persona construya, después de que construya lo vas a dar en arrendamiento y cuando lo des a arrendamiento vas a cobrar las rentas y lo vas a distribuir entre los fideicomisarios, discúlpame, pero que digas que no vas a realizar actividades empresariales, estás realizando actividades empresariales de forma continua y permanente. No sé cómo lo veas, Ricardo. Y que coincido contigo, Héctor, yo creo que aquí los notarios pues no tenemos responsabilidad, más bien sería el fiduciario que por el solo hecho de decir que no es actividad empresarial cree que con eso ya está fuera de problemas. Aquí, bueno, lo que ha sucedido que en la práctica el SAT no se ha metido a exigirle responsabilidades a los fiduciarios, se han caminado así como, pues así se vale y así nos vamos, ¿no? Pero creo que para las instituciones fiduciarias ahí hay un gran riesgo y una gran responsabilidad, no para el notario. Así lo es, así lo creo. Bueno, si quieren, seguimos un poquito para ver dónde está. Primero, ¿qué tiene que pasar en un fideicomiso con actividades empresariales? El fideicomiso tiene que tener un RFC. Para que alcance a no, está bien, se alcanza bien. Y ahí es donde viene la asimilación a la persona moral, porque el fideicomiso va a tener un propio registro federal de contribuyentes y va a ser responsable de las declaraciones que se presenten de impuesto sobre la renta y las definitivas de impuesto al valor agregado. La fiduciaria cumple con las obligaciones legales derivadas de su propio fideicomiso, contabilidad, retención de impuestos, etcétera. Expide a los fideicomisarios el comprobante en el que consten los ingresos y retenciones como si fuera una persona moral tratando con sus socios o accionistas, y se tiene que nombrar un representante legal que sea quien efectúe todos los trámites que correspondan a las actividades realizadas por el fideicomiso. Cuando hemos tenido fideicomisos con actividades empresariales, las fiduciarias nos solicitan una serie de cláusulas en las que son eximidas de todo lo que realice de todo lo que realice este representante legal. Pero no hay que olvidar que el representante legal no es representante legal de las partes, es decir, no es representante legal del fideicomitente y de los fideicomisarios, es representante legal del fideicomiso al que la ley ya le dio un tratamiento ficcionado de una persona moral, ¿no? Entonces, ahí como que la fiduciaria se quiere lavar un poquito las manos, pero en la práctica la fiduciaria es y sigue siendo la responsable de lo que ocurra tributariamente en el fideicomiso con actividad empresarial. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un poquito lo que ya les he platicado. ¿Cómo es que se realiza el cumplimiento de estas obligaciones fiscales? La fiduciaria determina el costo, el resultado o la pérdida fiscal. La fiduciaria cumple por cuenta del conjunto de fideicomisarios las obligaciones. Los fideicomisarios acumulan a sus demás ingresos del ejercicio la parte del resultado fiscal de dicho ejercicio derivada de las actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso,
y la cuenta de capital de aportación CUCA para cada uno de los fideicomisarios, es decir, para que van registrando, ahí no debe ser por cada uno de los fideicomisarios, debe ser por cada uno de los fideicomitentes en las que se registran las aportaciones en efectivo y en bienes que hagan al fideicomiso cada uno de ellos. Quienes aportan son los fideicomitentes y no los fideicomisarios. La siguiente, bueno, ¿qué pasa? Como si fuera una sociedad, cuando paga a través de reembolsos, cuando paga a través de la cuenta CUCA, entonces estos se consideran reembolsos del capital aportado hasta que se recupere dicho capital. Y cuando se ha disminuido el saldo completo de esta cuenta, entonces todo lo que viene son utilidades derivadas del fideicomiso. La siguiente. Bueno, no existe una discusión o metodología para determinar las participaciones. Esto es bien importante porque comúnmente llegan las partes y dicen, yo estoy aportando un inmueble que vale 1 millón de pesos y otra persona va a aportar una construcción que vale 10 millones de pesos. Es decir, tenemos una relación 10-1. Él va a aportar 10 millones de pesos y yo voy a aportar un inmueble que vale 1 millón de pesos. Pero las participaciones queremos que sean al 50%. Entonces, le dicen al fiduciario en el contrato de fideicomiso, sí, pero las utilidades van a ir al 50%. Como vengan, son al 50%. Eso se considera, no hay en la ley una restricción a que se pueda realizar. Las fiduciarias tampoco ponen grandes restricciones y solamente incluyen una cláusula que digan las responsabilidades tributarias derivadas de los ingresos que se obtengan a través del fideicomiso serán de cada una de las partes. Y eventualmente, si estamos en presencia de actividad empresarial, lo que hace es calcular y retener el impuesto como si fueran utilidades. Esto es lo que les decía, la regla 3115 de la resolución miscelánea fiscal de 2023 dice que se puede optar por considerar que no se realiza actividad empresarial a través de distintos supuestos. Pero, ojo, no hay algo que diga, son los supuestos que establece la regla 3115, no incluye ninguno que diga, porque la voluntad por declaración en el contrato de que no se están realizando actividades empresariales. No existe, sino se establecen una serie de formas de cumplir las obligaciones tributarias para evitar caer en el fideicomiso con actividades empresariales. En la práctica, ¿qué pasa con los clientes? Que en la generalidad de los casos, la recomendación es no te metas en un fideicomiso con actividades empresariales. Si te vas a meter en un fideicomiso con actividades empresariales, valora primero si no valdría la pena tener un tema de creación de una sociedad. Creación de una sociedad y la aportación de bienes. Cuando hay un pago de impuestos sobre adquisición de inmuebles considerables, pues el tema de la sociedad no es muy útil. Se trata de encontrar otros esquemas que también son muy interesantes. En Yucatán estamos trabajando bastante con el tema de la asociación en participación, que también tiene un tratamiento fiscal ficcionado hacia las personas morales, pero que nos permiten un poquito más de flexibilidad y cuando menos un poquito más de control por parte de los fideicomisarios y de los fideicomitentes de lo que está pasando en las actividades que realizan. No hay forma de eludir el decir no son actividades empresariales cuando frente a la vista y frente a la lectura del contrato estamos viendo que se trata de actividades empresariales propiamente dichas. Ahí está la siguiente. Algo que me interesaba, lo comentaba también con Ricardo en la mañana, es el tema de la prohibición contenida en el 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Como sabemos, este artículo dice, están prohibidos los fideicomisos, están prohibidos, fracción 1, los fideicomisos secretos. Y entonces, y luego dice, aquellos fideicomisos en los que se designan fideicomisarios en forma sucesiva, salvo que para la constitución del fideicomiso ellos hayan nacido o estén vivos, me parece que
esta es la expresión que usa el 392, fracción 2, pero me interesa quedarme en la fracción 1. Prohibidos los fideicomisos secretos. ¿Qué son los fideicomisos secretos? Desde las primeras leyes de fideicomiso, bueno, a principios del siglo XX, existe una disposición similar a esta que prohíbe los fideicomisos secretos, y también en testamentos encontramos lo que se conoce como el pacto de fideicomiso, ¿no? Que también tiene cierto tratamiento similar al de la fracción 2 en el caso de los testamentos. Pero me voy a referir al tema de los fideicomisos secretos porque me parece que es un punto de convergencia con el trust americano. En el trust americano, como ustedes saben, no son instituciones financieras las que son fiduciarias necesariamente, pueden serlo, pero no necesariamente tienen que ser instituciones financieras las que sean fiduciarias. Es decir, personas naturales, personas morales, inclusive personas naturales, personas físicas, pueden ser fiduciarios en un trust, en ser trustees. Pero lo que importa es a qué se refiere la ley cuando habla de los fideicomisos secretos. En mi opinión, es una traspolación que la ley hizo de la ley norteamericana, donde se quiere evitar que las partes se conozcan. ¿Sí? No creo que hoy, en el siglo XXI, con los controles que tenemos en beneficiario controlador, en ley PIORPI y en la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que obliga a las fiduciarias a mantener un registro de los fideicomisos, no creo que pueda existir un ocultamiento de alguna de las partes o del objeto del fideicomiso en un fideicomiso que lo pueda convertir en un fideicomiso secreto. Sin embargo, quiero platicarles de una práctica que he visto 2 o 3 veces, me la han venido a plantear y he tenido mis reservas. Con motivo de la inseguridad y del nivel de protección que algunos empresarios desean tener respecto de su patrimonio. Muchos de ellos aportaron sus bienes, aportaron su patrimonio a un fideicomiso. Y de este modo, una revisión en el Registro Público de la Propiedad llevaría a conocer que el predio de la calle Agustín Melgar, número 200, pues es propiedad de una institución fiduciaria y a través de un fideicomiso determinado con tal número. Y hasta ahí el nivel de transparencia, de opacidad más bien, que podemos tener en este tema. Sin embargo, adicionalmente, para darle todavía mayor opacidad al fideicomiso, hay un esquema que conozco que se hace un fideicomiso, un contrato de fideicomiso ordinario en el que se van a aportar 10,000 pesos a un fideicomiso. Y se dice, el patrimonio del fideicomiso lo constituye la primera suma, que es de 10,000 pesos, más los bienes muebles, inmuebles o numerario que se aporten con posterioridad a la constitución de este fideicomiso. Y inmediatamente después, en forma paralela a la constitución del fideicomiso, se celebra un contrato de mandato sin representación. Y entonces, en el contrato de mandato sin representación, el mandante le dice al mandatario: te comisiono para que realices los siguientes actos, que aportes todos mis bienes inmuebles en un fideicomiso, todas mis cuentas y todo, que lo aportes en un fideicomiso, y este mandato es un mandato en el que vas a actuar sin representación. Esto es un contrato de mandato en el que vas a actuar en nombre propio, pero por cuenta mía. Y entonces se usa el mandato sin representación como un vehículo para ocultar al fideicomitente. Como un vehículo para ocultar al fideicomitente o inclusive al fideicomisario. Se puede decir, bueno, y no solamente eso, sino que tú vas a recibir los ingresos derivados del fideicomiso y los vas a recibir
como mi mandatario sin representación, y después tú y yo haremos cuentas y celebraremos los años. En primer lugar, y lo decía yo desde la primera vez que vi un esquema de este tipo, que fue posterior a 2013, decía, ahí tienes un tema de dueño beneficiario para efectos de la ley antilavado. Tienes un tema de que tienes un beneficiario final que no es el que está aportando los bienes y que lo vas a tener que transparentar, número uno. El número dos, me parece que el esquema es de tal manera complejo que está asimilándolo a un fideicomiso secreto, en donde las partes se quieren ocultar para no aparecer en el contrato. Me parece que este esquema, a lo mejor lo han visto ustedes o de algún modo, a lo mejor hasta lo hemos realizado alguna vez en nuestro protocolo, me parece que tenemos que reflexionar sobre si no en este esquema estamos acercándonos demasiado al fideicomiso secreto que está prohibido expresamente por el 394 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. No sé cómo lo vean, Ricardo, me gustaría mucho escuchar tu opinión sobre este tema. Entonces, gracias. Mira, lo que nos hemos hecho aquí, al menos en mi notaría, evidentemente es muy difícil que haya un fideicomiso secreto, y secreto entendiendo algo que la gente no puede ver de entrada. Cuando vas a hacer un fideicomiso, como tú mencionabas, aunque sea con 10,000 pesos, pues el banco, de acuerdo con la normatividad de la bancaria, debemos hacer requisitos para ver si te va a admitir como fideicomitente en un fideicomiso. Claro. Y esa información, pues el banco la tiene que remitir o informar de alguna manera al SAT, inteligencia financiera. Lo que hacíamos era como para guardar, no tenemos aquí medio una época de los secuestros, para que no supieras qué patrimonio teníamos, precisamente diseñamos un fideicomiso privado con dinero. Y entre los fines era poder adquirir inmuebles en el futuro, aportar. Entonces, posteriormente la persona aportaba dinero y le decía al fiduciario, compra este inmueble para mí. Efectivamente, en el registro público pues va a aparecer que el dueño es el fiduciario, pero nunca se va a saber quién es el fideicomitente ni quiénes son los fideicomisarios. Y ahí lo recomendábamos era que no se pusieran en ese fideicomiso bienes que el fideicomitente tuviera, ostentara la posesión de la propiedad, porque si no era muy fácil perseguir en el registro público cuando se trata de inmuebles de alguna manera de quién había sido. Entonces procurábamos que esos bienes, para evitar un chantaje, un secuestro, fueran bienes que no fueran, que la gente normal conociera que eran propiedad del fideicomitente. Y era básicamente lo que hicimos, pero por todos los informes que se hacen ante el banco tiene que informar. Al momento que algún fideicomiso pasa prácticamente ante el notario, pues con las reformas del Código Fiscal en las reglas, pues tenemos que pedir quién es el fideicomitente, el fiduciario, los fideicomisarios. Entonces, este famoso fideicomiso secreto, pues obviamente es totalmente inviable, ¿no? Sí lo podemos cubrir ligeramente, pero la información, pues sí la vamos a tener que dar nosotros. No la vamos, porque acuérdate que el tercero beneficiario es tenerla guardada a nosotros, porque de hecho de entrada ni se la damos al SAT, simplemente la guardamos, está en secreto y solo lo sabe el fideicomitente y lo sabe el notario, a menos que el SAT nos pida ya la información al respecto, ¿no? Pero así hemos funcionado en una especie de, entre comillas, fideicomisos secretos. Sí, tienes toda la razón. En el caso de beneficiario controlador, sí, así funciona. Nosotros no damos avisos, sino obtenemos información y la resguardamos. Pero en el caso de PIORPI, en el caso de la ley antilavado, sí que tenemos un beneficiario controlador. Porque estamos viendo que la persona que está aportando los bienes o aquella persona que está compareciendo en el contrato de fideicomiso no es el beneficiario final del patrimonio, sino que el beneficiario final, en virtud del contrato de mandato sin representación, es el propio mandante. De manera que la ley nos dice que cuando tengamos un caso de estos, tenemos la obligación de la alerta de 24 horas, ¿no? Donde hay que decir si hay un beneficiario final, sí existe y además lo sé porque ante mí se hizo un mandato sin representación en la que el señor vino a decir que su mandatario iba a aportar los bienes en el fideicomiso, ¿no?
Sí, complejo, coincido contigo en que será muy difícil de poder guardar a las partes. El esquema, creo que un esquema bastante prudencial es el que tú mencionabas, que es constituir el mandato en un documento privado con aportación simplemente de algo de numerario y posteriormente aportar más numerario para la adquisición de bienes, de manera tal que sea únicamente los bienes aportados, el patrimonio del fideicomiso lo constituye en primer lugar el numerario, el dinero, y solo eventualmente la adquisición de los inmuebles que se haga con el numerario aportado. Creo que es un esquema prudencial en el que le podemos ofrecer a nuestros clientes cierto grado de blindaje sin tener el riesgo de caer en un esquema que está expresamente prohibido por la ley. Hablaremos ahora de algo que Ricardo me decía que es una de las preocupaciones más importantes del notariado de Jalisco y en general el notariado del norte del país, que es el fideicomiso para desarrollo inmobiliario. La siguiente, por favor. Este tipo de fideicomiso es a través del cual se transmiten bienes inmuebles, por un lado, por otro lado, recursos financieros, a fin de que el fiduciario administre ambos con la finalidad de que normalmente un tercero contratado por el propio fideicomiso o por el comité técnico, a quien designa el comité técnico, para desarrollar un proyecto inmobiliario de vivienda comercial, industrial, turístico, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato, transfiriendo al final del proceso los bienes inmuebles construidos a terceros a los propios fideicomitentes en reversión o a los fideicomisarios. ¿Cuáles son los dos tipos más usados de este tipo de fideicomisos? El que se conoce en el mundo fiduciario como el fideicomiso inmobiliario A+B, en el que hay un propietario de terreno y hay un inversionista. Este es el más común de todos. En el A+B, sin actividad empresarial, generalmente el propietario del terreno aporta el inmueble, el inversionista aporta el dinero y el comité técnico, eventualmente formado por el propietario y el inversionista, designa a un tercero, o también puede ser solamente el inversionista, designa a un tercero que va a realizar el desarrollo inmobiliario. Ese desarrollo inmobiliario, una vez que sean constituidas las unidades privativas, se van a enajenar o a arrendar a terceros. También el esquema es el de arrendamiento, pero ahí las fibras juegan un papel muy importante que después vamos a hablar. Y cuando se ha vendido estas unidades privativas, el dinero es cobrado en el fideicomiso y distribuido por el fiduciario de la manera que sea instruido en el propio contrato. Este es uno de los dos, y el otro es un fideicomiso inmobiliario A+B+C más recursos, en el que se dice: una persona aporta el inmueble, otra persona aporta ciertos bienes, otras personas se adhieren, que son los C, se adhieren al fideicomiso, se adhieren incorporándose al fideicomiso con posterioridad, son los eventuales compradores de las unidades privativas que garantizan, que aportan al fideicomiso recursos financieros, que esos recursos financieros van a servir también para el desarrollo inmobiliario y que eventualmente se pueden obtener recursos propios de esos terceros a través de ese esquema que les he mencionado, o bien de créditos que se contraten con la banca comercial y en el que se den como garantías el propio inmueble del A. Y ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde vienen los problemas porque el A obviamente quiere saber que su inmueble va a servir para un desarrollo inmobiliario, pero que también B se va a hacer cargo del pago del crédito y que su patrimonio, su inmueble, no será la garantía para obtener los recursos, sino que tendrá que venir una aportación financiera de B
lo suficientemente importante para soportar el resto de créditos que se van a contratar a través del fideicomiso para que se puedan comercializar con posterioridad. Estos son los que generan un poquito más de complejidad, un poco más de complejidad en el sentido de la enajenación de esos bienes. Cuando viene la enajenación de los bienes, hay fideicomisos en los que, estoy hablando de fideicomisos no con actividades empresariales, porque si es un fideicomiso con actividad empresarial, no hay ninguna duda, lo hace el fideicomiso, da sus FDI, hace todo el cumplimiento de las obligaciones y luego reparte el dinero. No, estoy hablando de fideicomisos que no tienen actividades empresariales y en los cuales hay fideicomisos en los que el fideicomitente A, que es el que aportó la tierra, vende la tierra. El fideicomitente B, que aportó los recursos, vende las construcciones. Y entonces vienen una serie de problemas como quién es el que va a dar el CFDI, quién es el que va a responder y si el notario lo va a hacer o lo van a hacer los fideicomitentes y cuándo está liberado el notario de hacerlo, etc. Allá es un tema de comprobantes fiscales, es un tema que cada una de las partes debe de estar expidiendo su comprobante fiscal y sin este comprobante fiscal, el que adquiera la unidad privativa carece de costo para deducir una vez que se enajene, que él quiera enajenar esa unidad privativa. El otro tema viene también ligado a este, que es las famosas cesiones de derechos de fideicomisario, en el que el tercero se adhiere al fideicomiso, se incorpora y da una garantía, aporta cierta cantidad, diríamos un primer depósito al fideicomiso, y que después este derecho fideicomisario se lo cede a un tercero que va a ser el verdadero adquirente de la unidad privativa. Y entonces, cuando viene el momento de escriturar la unidad privativa, el C, que fue quien dio el patrimonio, dice, no es a mí, quiero que este derecho fideicomisario yo ya lo he cedido a otra persona y esa otra persona es la que va a escriturar a su nombre. Y ahí lo que tenemos que ver es cuál es el efecto tributario que tuvo C con esa famosa cesión de derechos de fideicomisario que ha hecho a favor de una tercera persona. Y donde lo que tenemos que ver es cuánto es lo que aportó, cuánto es lo que recibió a cambio y la diferencia es un ingreso acumulable para el tercero fideicomisario. De manera tal que la institución fiduciaria generalmente los A más B más C no los hacen ya. Ya he visto varias fiduciarias que cuando empezamos a hablar del tema y empezamos a hablar de los Cs, me dice, a ver, notario, fíjese que por disposición interna de mi banco yo ya no hago A más B más C más recursos. ¿Por qué? Precisamente por estos temas derivados de la responsabilidad tributaria que vienen por esas cesiones de derechos de fideicomisario y donde la gente puede pensar fácilmente que es, y el dinero, me llevé el doble del dinero, no pagué impuestos y le van a escriturar a un tercero. Eso, evidentemente, en el mundo tributario no puede existir. Si alguien aportó y recibió esa diferencia entre lo que aportó y lo que recibió, tiene que tener un tratamiento tributario de un modo o de otro. No sé cómo lo vean, no sé si aquí hay alguna duda. Me decía Ricardo que hay algunos temas, sobre todo en materia de desarrollo urbano, me pareció. Sí, es correcto. Héctor, este fideicomiso es un monstruo, no de 1000 cabezas, de 100,000 cabezas. Tienes toda la razón. Sé que tu tiempo ya se está cortando por compromiso que tienes, pero voy a dejar nada más aquí brevemente algunos apuntamientos, aunque los puedes ampliar, de las responsabilidades que se tiene el notario y lo que tiene que ver a la hora de un diseño. Aunque diría, bueno, pues el notario no diseña el fideicomiso, viene un abogado corporativo o alguien de la empresa y se va.
Primero, bueno, pues tenemos el problema que creo que lo vas a tratar, alcanzamos el problema de la integración del expediente, que aquí desgraciadamente hemos tenido una serie de desacuerdos con bancos y con notarios de qué es la documentación que se pide. Lo grave de esto, que con esos desacuerdos de bancos con notarios o el banco que no te da la información, pues el problema es que dice la ley que si no integras un expediente, pues son 2 millones de pesos por persona. Entonces está gravísimo ese desacuerdo entre notarios y bancos. Segundo, viene el problema de que nosotros siempre recomendamos, para evitar eso que comentas del tratamiento fiscal, que recomendamos sobre todo al dueño del terreno que se dé de alta antes de aportarlo como actividad empresarial. ¿Para qué? Para que los notarios no nos metan en el problema de los cálculos del impuesto. La persona moral construye, es una persona moral, el fideicomitente dueño del terreno es persona con actividad empresarial, nos quitamos el problema de hacer retenciones en las ejecuciones parciales. Otro tema también gravísimo, en este tipo de fideicomiso A más B, A más B, A más C, todo el patrimonio del fideicomiso es el terreno, el dinero y todos los permisos y licencias. Y entonces aquí tienes que estar tú como asesor, que normalmente al notario quien lo busca es el dueño del terreno para que lo asesore. Tienes que estar al pendiente de que el inversionista o el desarrollador, le esté entregando todos los permisos, las licencias, todos los planos al fiduciario. Que el fiduciario no quiere saber nada porque dice, ¿dónde voy a guardar tanta documentación? El problema que sucede, y en estos hay muchas rescisiones de contrato por una serie de problemas que se dan, cuando nuestro inversionista o nuestro desarrollador se da cuenta que no va a poder continuar con el desarrollo, se nos desaparece. Y entonces anda a ver quién tiene las licencias, los planos, los dictámenes, que el fiduciario nunca tuvo el cuidado de exigírselo al desarrollador, porque de acuerdo con los fines del fideicomiso del patrimonio, todo eso es parte del patrimonio del fideicomiso. Entonces, el banco y el asesor, en este caso, realmente ahí somos los notarios, como asesores, no como notarios, deberíamos estar al pendiente que el desarrollador esté otorgando todos. Y luego viene el problema que nos procuramos que el inmueble que se da al fideicomiso, procuramos que no se pueda dar en garantía y que el desarrollador otorgue otro inmueble en garantía de alguna manera. Siguiente punto que recomendamos es que todo el dinero, en caso de que sea préstamo, entre a través de una cuenta que se maneje mancomunada para garantizar que el desarrollador, como es común, se lleve la lana para otros desarrollos, ¿no? Lo concentras en una cuenta y fideicomitentes ambos son los que van a autorizar la salida del dinero. Y aquí lo más grave es cómo vamos a establecer las causas de rescisión cuando el fideicomiso no se puede terminar el desarrollo, se sale del presupuesto, ya el patrimonio ya está medio vendido a los terceros de buena fe que van comprando. Y hay una serie de problemas que tenemos que tener bien fijados en este fideicomiso. Por eso te digo, a la hora que empiezas con una rama y sigues a otra y se va ampliando, como un laurel de la India, que son los arbolotes más grandes, y se abre, y se abre, y se abre. Y aquí, pues la función del notario y del asesor es cuidar muy bien todas esas miles de posibilidades que se dan en este tipo de fideicomisos monstruosos, ¿no? Muy cierto, muy cierto el tema de las garantías. Y yo añadiría uno más, que es el tema de la reversión. Porque parece que cuando redactamos el contrato de fideicomiso, nos sentimos muy tranquilos y decimos, bueno, es que no estoy cayendo en ninguno de los supuestos del artículo 14, porque en materia de fideicomiso estoy respetándole el derecho de reversión al fideicomitente del inmueble. Como se lo estoy respetando, no hay enajenación para efectos fiscales y hasta ahí terminé. Sí, nada más que como asesores tenemos que decirle al fideicomitente A, generalmente el que aporta el inmueble, le tenemos que decir ¿qué te van a revertir? Porque imagínate que tú aportas un inmueble de 5,000 metros cuadrados en los que se han construido 250 unidades en 35 niveles. Y que esas 250 unidades ya se vendieron 210 y te quedan 40. Es decir, que hay adquirentes que ya
que ya tienen. Y que de pronto tú dices, es que no me cumplió, se transcurrió el plazo y quiero que me reviertas. A ver, no te puedo revertir porque ya transmitimos la propiedad a 210 personas. Y tú cobraste o debiste haber cobrado los rendimientos de 210 unidades privativas. Es que no cobré porque resulta que la cuenta mandatada decía que solamente cuando se vendan todos íbamos a repartir utilidades. Pues no tienes nada que te reviertan, porque fuiste perdiendo ese derecho de reversión conforme fuiste enajenando cada una de las 210 unidades privativas. De manera que hoy te queda en tu terreno de 35 niveles, de 5,000 metros cuadrados, 35 niveles, te quedan 40 unidades privativas que a lo mejor están en el piso 40 o en el piso, 32. Y como tales, no puedes de manera muy rápida poder definir pues cuál es la parte de tu terreno que te van a revertir o qué te van a revertir o a cambio de que tú hagas qué, porque también en muchos contratos de fideicomiso se pacta que ese derecho de reversión vendrá si y solo si el fideicomitente A paga al fideicomitente B todas las construcciones, mejoras que ha realizado en el terreno, en el desarrollo inmobiliario. De manera que el fideicomitente B no solo no tiene su terreno, sino que si quiere su terreno, tiene que pagar una cantidad estratosférica que no tiene, porque si hubiera tenido, no se hubiera metido al fideicomiso para poder recuperar su inmueble. Entonces hay que tener mucho cuidado en la construcción de las cláusulas de reversión. Me parece que ahí está el punto toral de evitar los conflictos de lo que mencionaba Ricardo, que es, pasó el tiempo y no se hizo el desarrollo inmobiliario. No llegamos y vamos a disolverlo. ¿Cómo lo disolvemos? La otra recomendación es... Te voy a comentar siempre, eso. Perdón, sí, dime. No, adelante. Que te iba a comentar un caso muy trágico que pasó aquí en Guadalajara. Nos tocó hacer un fideicomiso de A más B más C. Unos señores ya mayores, una casa en Ciudad del Sol, aquí en Guadalajara. Ciudad del Sol son terrenos muy grandes. Lo convencen que le aporte, llegan unos supuestos ingenieros que ellos tienen relaciones en el municipio y ellos lo van a hacer, invitan a un inversionista. Pues agarran la casa de los señores, de los ancianos y la demuelen sin tener los permisos. Van a los permisos, hacen su plan de negocio de tantos niveles y el municipio no los autoriza. Ciudad del Sol es una zona muy restringida aquí en Zapopan, está en Zapopan, Ciudad del Sol. Y entonces ya demolieron la casa. Estos famosos desarrolladores se robaron. Hay un inversionista que le mete dinero para el desarrollo. Entonces el supuesto desarrollador no tiene las licencias, se roba la lana y el inmueble sigue en fideicomiso hasta la fecha que no se ha podido revertir. Cuando no se da el problema, la dueña del dinero, que por ahí tenía parentesco con alguien de la maña, pues le exige al desarrollador el dinero, se hacen de la vista gorda al principio y bueno, finalmente al abogado de la señora que metió el dinero lo terminan matando porque no asesoró bien a la cliente. A los desarrolladores estos de la maña les obligan también a que devuelvan el dinero y el inmueble demolido sigue en fideicomiso generando honorarios que no han podido pagar las sanciones y el banco dice, pues yo, mientras no me paguen no revierto y mientras el fideicomiso sigue vivo. Y entonces, delicados problemas, por te digo, este tipo de fideicomisos son verdaderamente monstruosos y de una gran responsabilidad. Totalmente de acuerdo en esa gran responsabilidad, porque a veces decimos, bueno, es que vino el despacho corporativo, me trajo el contrato de fideicomiso, lo elevé yo a escritura pública, lo subí a mi protocolo y ahí está, y eso fue todo lo que hice. Bueno, pues omitimos la parte más importante de nuestra actividad, que es confeccionar el instrumento jurídico. Y si no lo confeccionamos personalmente, sí tenemos la responsabilidad de definir que las partes estén lo suficientemente cubiertas para que en situaciones como la que comenta Ricardo, pues tengan alguna posibilidad de salida. Si les parece bien, continuamos un poquito con otro tipo porque me interesa mucho llegar al tema de los fideicomisos sucesorios y de los fideicomisos de garantía.
Bueno, este es un ejemplo. Este material yo se los dejo con todo gusto para su consumo y para su crítica, desde luego. Y bueno, iremos avanzando con otros temas, por favor. Cuando hay enajenación, bueno, ya lo sabemos, cuando se pierde el derecho de reversión, cuando se ha designado un fideicomisario distinto del fideicomitente, etc. Vamos un poquito más adelante. Ahora estamos en fideicomiso. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre un fideicomiso testamentario y un fideicomiso con fideicomisario sucesivo? A partir de el rumor que hubo y las iniciativas presentadas en relación con el impuesto sobre las herencias, vino un auge de este tipo de fideicomisos. Y entonces era común que llegaran los clientes y decían: tengo miedo que vengan las herencias y el impuesto a las herencias, etcétera. ¿Qué hacemos? Y los fiduciarios, ni tardos ni perezosos, empezaron a ofrecer su fideicomiso su fideicomiso testamentario o el fideicomiso con fideicomisarios sucesivos. Es un fideicomiso en el que se transmiten bienes para que al fallecimiento del fideicomitente y primer fideicomisario, los bienes sean adquiridos con tal carácter por los ulteriores fideicomisarios designados, sea conservando la calidad de fideicomisario o recibiendo la transmisión del patrimonio fideicomitivo. Esto es, sea que se le entrega los bienes como si fuera una sucesión, como si fuera una herencia, y el fiduciario funcione como si fuera una albacea. La fiduciaria le entrega los bienes al fideicomisario y ahí termina el fideicomiso, o bien que diga: este patrimonio fideicomitido continuará con el fideicomisario sustituto hasta que el fideicomisario sustituto tenga la edad de 50 años, edad en la cual le serán entregados los bienes. Comúnmente esto funciona muchísimo con acciones, funciona mucho con acciones hasta hoy, y me parece que es un instrumento muy útil, muy práctico y sobre todo muy seguro para garantizar una sucesión ordenada. Pero tiene un tratamiento fiscal que tenemos que considerar. Si vamos un poquito más adelante, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre tener un testamento con una cláusula de fideicomiso y un fideicomiso con fideicomisarios sucesivos? El testamento con cláusula, el fideicomiso testamentario o testamento con cláusula de fideicomiso es aquel en el que el testador en un testamento dice: a mi muerte quiero que bajo la responsabilidad del albacea se constituya un fideicomiso aportándole los siguientes bienes A, B, C, D, E, y que esos bienes sean administrados por el fiduciario y que sean entregados a los fideicomisarios, que serán los señores fulanos de tales, cuando estos tengan tal edad. Y mientras tanto, que le estén pagando un seguro de vida, pagando un seguro de gastos médicos, dándoles vehículos cada 3 o 4 años, pagándoles una pensión a la viuda o a los menores durante determinado tiempo, que puedan, inclusive, he tenido casos en donde el fideicomitente dice, pues, que si el fideicomisario tiene un negocio, el comité técnico decida si ese negocio es viable, y si es viable el negocio, se ha financiado con el patrimonio del fideicomiso. Bueno, este es el testamento con la cláusula de fideicomiso. Y el fideicomiso con fideicomisarios sucesivos ya existe, el fideicomiso se constituye en vida del fideicomitente, la constitución es totalmente ajena al proceso sucesorio, los fideicomisarios lo son por el contrato de fideicomiso y no por tener la calidad de herederos, es decir, son fideicomisarios, pero no son herederos, cuando menos en el contrato de fideicomiso pueden ser herederos de otros bienes en un testamento, pero en el contrato de fideicomiso no son herederos. Y aquí viene lo más importante: la adquisición del patrimonio fideicomitido, desde mi punto de vista, no encuadra en ninguna causal de exención del artículo 93. El artículo 93, que es el que contiene las excepciones, tiene dos supuestos a los que me voy a referir: la donación y los bienes adquiridos por herencia o legado. Creo que el más fácil es el segundo,
el más fácil de destruir es el segundo, porque es evidente que el patrimonio fideicomitido no es una herencia. Es decir, que aun cuando lo van a recibir en virtud de la muerte del fideicomisario, no proviene ni de una herencia ni de un legado, sino viene de un patrimonio fideicomitido. Entonces, no encuadra en la causal de exención de herencias o legados. Tampoco encuadra, aunque es un poquito más discutible, que se trate de una donación. Que se trate de una donación. ¿Por qué? No es una donación porque no hay una relación directa entre el donante y el donatario, número uno. Número dos, porque no se surten los supuestos del Código Civil o del Código de Familia para hacer una donación. Y por tanto, estrictamente hablando, no es una donación. En algunos fideicomisos con fideicomisarios sucesivos, se incluye una cláusula en particular que dice que la transmisión de los bienes fideicomitidos en virtud del fallecimiento del fideicomitente y primer fideicomisario debe de ser considerado como donación por voluntad expresa del fideicomitente, que funge en este caso como donante a favor de los fideicomisarios que fungirán en su momento como donatarios, sujeto a los términos y condiciones del propio contrato de fideicomiso. Es una cláusula forzada, muy forzada. Diríamos que estamos ocultando una donación en un contrato de fideicomiso, pero me parece que le da cierta estabilidad tributaria a la transcomisario. No encuadra dentro del parentesco previsto para los donatarios en el caso de exención del artículo 93. Es un tercero, es una persona totalmente ajena a la línea de parentesco del fideicomitente, y él va a recibir el patrimonio del fideicomiso. Y va a decir, yo recibí ese patrimonio fideicomitido en virtud del fallecimiento del fideicomitente, sí, pero no es una herencia, no es un legado, porque no proviene de un testamento. Y número dos, si es donación, es una donación gravada, porque no es una donación que permita la exención en términos del propio artículo 93. No sé cómo lo vean ustedes, pero hay que tener mucho cuidado con estos fideicomisos con cláusulas sucesivas, porque eventualmente se pueden convertir en bombas de tiempo para los fideicomisarios. Héctor, tu opinión respecto a ambos temas. Primero, el fideicomiso, el testamento con cláusula para hacer un fideicomiso, si designas personas físicas, pues cae en el supuesto de la herencia que no tiene impuesto sobre la renta. Sin embargo, si designas incluso hasta un tercero, aunque no sea familiar por ser cuestión hereditaria, primera cuestión, si quieres te voy a hacer las dos, las contestas juntas. Esta exención del fideicomiso del testamento, toda vez que el 93 esté del capítulo de personas físicas, no aplicaría si es una persona moral, la heredera. Segundo, en el caso del fideicomiso, que se hace como fideicomiso con cláusula de supuestamente testamentaria, evidentemente, si no es un familiar, ascendente o descendente o cónyuge, podríamos entrar al caso de una supuesta donación. Tu opinión, el notario cuando formaliza una escritura en ese sentido, ¿tendría que retener el 20% como ingreso por adquisición de bienes? Voy a responder la primera, que está más fácil. En el caso de las personas morales, sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando una persona moral hereda, no está exenta de impuestos sobre la renta, porque el artículo 93 está incrustado dentro del título de persona, dentro del título cuarto de personas físicas.
de manera tal que cuando exenta a las personas que reciben ingresos por herencias o legados, se está refiriendo a personas físicas, no a personas morales. ¿Cuál es el tratamiento que debemos de hacer los notarios cuando hagamos este cálculo? Es el que tú mencionabas. ¿Por qué razón? Ahí, en el caso de personas morales, no funciona porque también el tema de ingreso por adquisición de bienes está dentro del título cuarto. De manera tal que el notario no tiene la responsabilidad de hacer ese cálculo del 20% en virtud de que el adquirente, que en este caso es el contribuyente de ese impuesto por adquisición de bienes, es una persona moral que tributa en términos del artículo 2. Diferente es si estuviéramos en presencia de una persona moral con fines no lucrativos. Título tercero. Porque en título tercero, la propia ley nos obliga a los notarios a darles un tratamiento como de personas físicas. Ahí sí. Y cuando la heredera es una institución, persona moral con fines no lucrativos, una asociación civil, por ejemplo, el tratamiento que se le debe de dar es hacerlo equiparable a una adquisición de una persona física. Ahora, en la segunda pregunta, en el tema de la adquisición que se tiene por donación hacia una persona moral o hacia un tercero, me decías, hacia un tercero, persona física o persona moral, o solo persona moral. No, hablamos de persona física en el fideicomiso, que no está, que tiene que, si la tenemos que retener el 20% por ser una especie de donación, ¿no? Que es un pago. Yo creo que sí, que está teniendo un ingreso por adquisición de bienes y que ese ingreso está grabado al 20% y donde le obligan al notario a calcular ese impuesto al 20%. Creo que sí, a reserva de que preferiría yo consultar bien, porque los supuestos de adquisición son supuestos casuísticos dentro del 124, me parece, de la ley de impuesto sobre la renta. Son impuestos casuísticos, son supuestos casuísticos, de manera tal que si no encuadramos en uno de ellos, en virtud de la aplicación estricta del derecho tributario, no tendríamos esa responsabilidad. De bote pronto te respondo sí, pero a reserva de que me permitan hacer una consulta y yo se lo respondo a vuelta de correo el día de mañana. Muy bien. Adelante. Muy bien. Bueno, el fideicomiso de zona restringida nos va a dar poco tiempo de verlo. Ahí lo único que les quiero comentar es el tratamiento de exención de casa habitación para fideicomisarios extranjeros que tienen una vivienda en fideicomiso, disfrutan de ella como fideicomisarios y que el día de mañana pretenden enajenarla a un tercero. Y donde le dicen a la fiduciaria, te instruyo para que esto se lo transmitas a un tercero a cambio del pago de un precio cierto y que una vez hecho esto se extinga el fideicomiso. Puede exentar casa habitación cuando llega el extranjero y dice, es que esa es mi casa habitación. La resolución miscelánea fiscal nos da una serie de reglas. Ahí está, un poquito más adelante, por favor. La siguiente. No sé si podamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a reserva de que lo vean ustedes en las diapositivas, lo cierto es que sí puede exentar, el extranjero sí puede exentar si cumple con los requisitos de la resolución miscelánea. Evidentemente, todos los requisitos de exención de casa habitación, CFDI,
declaración bajo protesta de decir verdad que es su casa habitación, pero en el caso de extranjeros se requiere residencia fiscal en nuestro país. Si no es un residente fiscal y no tiene un registro federal de contribuyentes, no puede exentar como casa habitación. Por mucho que diga, es que tengo mi constancia, tengo mis recibos, tengo mi CFDI genérico, te declaro que es mi casa, no puede exentar en virtud de que la regla de resolución miscelánea nos da como requisito el que él sea un residente fiscal en nuestro país. Y esto viene a colación porque, ojo, no todos los residentes temporales son residentes fiscales, ¿eh? No el hecho de que venga y diga, es que fíjate que tengo mi tarjetita que dice que yo soy un residente temporal en México. O mira, es que tengo mi tarjetita que dice que yo soy un residente permanente en México. Sí, pero no eres residente tributario en nuestro país. Y si no eres residente tributario, simplemente no puedes exentar como casa habitación. Es la regla 3.11.3. Se presumirá que las personas físicas de nacionalidad extranjera que enajenan su casa habitación son residentes en México para efectos fiscales cuando se cumplan los siguientes requisitos. Declaren bajo protesta de decir verdad que tienen la condición de residentes en México para efectos fiscales. Número 1, no residentes migratorios, sino residentes para efectos fiscales. Que su domicilio fiscal o en su defecto un domicilio para vivir en otras ubicaciones se encuentra en México y que no es la casa habitación que están enajenando, y que nos tienen que decir la clave del registro federal de contribuyentes o en su defecto la CURP. La declaración a que se refiere esta fracción deberá constar en el instrumento público correspondiente. Esto es, que tenemos obligación de mencionar todos estos requisitos de la regla para que él pueda exentar. Y ojo, si lo exentamos y no podía exentar, somos responsables solidarios, ¿eh? Adicionalmente a lo anterior, que acrediten su condición de residente en México con la constancia de residencia fiscal o con la cédula de identificación fiscal. La documentación a que se refiere esta fracción deberá acompañarse al apéndice del instrumento. Cuando la persona física que enajena su casa habitación no es un residente para efectos fiscales en México, no es aplicable, lo dice la propia regla 311.3, no es aplicable la exención de casa habitación, y en este supuesto los fedatarios estarán a lo dispuesto por el artículo 26, fracción 1 del Código Fiscal, siendo responsables solidarios para calcular y enterar el impuesto en los términos del artículo 160, que es el 25% de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Donde hay un tema que a mí me interesa muchísimo es el del 160 precisamente. El 160 está incluido en el apartado de ingresos por adquisición de bienes. Y cuando habla de que el bien, ya saben ustedes que cuando hay una diferencia entre el valor del avalúo y el monto de la contraprestación, en donde el monto de la contraprestación es menor en más de un 10% al valor expresado en el avalúo, hay la obligación de, por la diferencia, calcular el impuesto sobre la renta, que en el caso de mexicanos es de un 20%, y en el caso de extranjeros, ojo, la tasa es del 25%, pero el propio artículo 160 de la Ley de Impuesto sobre la Renta nos da una mecánica diferente, donde no hay obligación notarial para calcular el impuesto sobre adquisición de inmuebles cuando se trata de fideicomisos de extranjeros. Y no lo hay porque dice que el extranjero presentará su declaración, así dice el 160, y entonces el notario está relevado de realizar ese cálculo del 25% en virtud de que se trata de un impuesto por adquisición
que en el 160 para extranjeros está previsto con una mecánica diferente. Alguien en el chat puso una nota que decía algo así como este tema de fideicomiso en zona restringida, cómo hacer o no debemos de complemento notarial. Si es en sentido estricto, el extranjero no puede adquirir el dominio pleno del inmueble, el fiduciario tampoco puede expedirla, dado que este no fue quien erogó la suma de la contraprestación, corresponde al notario dar el CFDI, dar el complemento. No sé si hay alguna duda adicional. Héctor, una pregunta, a ver tu opinión. Es un caso que se presenta. Un inversionista americano viene y compra aquí una serie de departamentos para rentarlos a través de plataformas o es rentarlos a través. Entonces establece, saca su registro, allá en Estados Unidos está jubilado, en Canadá, allá hay un tributo, allá nada, y aquí tiene sus ingresos y en alguna manera tiene una casa aquí también, pero no vive aquí. Aquí paga sus impuestos en México, pero no vive. Y cuando vende su casa habitación, donde él vive, donde tiene, pues cuando llega de vez en cuando, la quiere exentar como si fuera su casa habitación, pero realmente él no vive en nuestro país. Y aquí sí pagan los impuestos, pero no le van a dar la constancia de residencia fiscal de habitación, porque él prácticamente vive aquí. ¿Cuál sería tu opinión ahí? Yo creo que no puede exentar. La ley fiscal es estricta en el caso de que se trate de la casa habitación del contribuyente. Y entonces, me parece que si él no es residente en esa casa, si no él tiene su domicilio en otro lugar, entiendo que cuando me dices que él paga sus impuestos en México, él paga sus impuestos como extranjero en México, ¿correcto? O sea, paga su Airbnb, su impuesto que le retienen por el Airbnb, etcétera, y luego estos impuestos que él paga en nuestro país los compensa en virtud del tratado para evitar la doble tributación con Canadá, en Canadá donde tiene su residencia fiscal permanente. Entonces él acredita este impuesto pagado en México contra el impuesto que le correspondía pagar en Canadá. Cuando él quiera vender su casa habitación o ese domicilio lo quiera vender, desde mi punto de vista no lo pueden enajenar como casa habitación. Muy bien. Adelante. Bueno, pues de mi parte es todo. No sé si hay alguna otra inquietud. Alguien decía que si es extranjero no se puede, porque dicho comprobante es la factura que acredita que es propietaria una persona. No. Vamos a ser muy claros. El notario no expide facturas de la casa. El notario lo que hace es expedir un complemento a su recibo de honorarios. Y ese complemento que le expide al adquirente, se lo expide no acreditando la propiedad del inmueble. La propiedad del inmueble no la puede tener en primer lugar porque es un extranjero, no puede tener el dominio. La propiedad del inmueble es de la fiduciaria y lo que hacemos nosotros es expedir un complemento de nuestra factura de honorarios para que él pueda acreditar el costo que pagó por el dominio de esa casa habitación. Entonces, el extranjero tiene una ficción en la ley fiscal que se le equipara a un adquirente. Y lo que vamos a usar en el Registro Federal de Contribuyentes es el genérico. Con el registro genérico le expedimos su complemento y su complemento le servirá para que cuando él a su vez se enajene, le pueda servir ese complemento para acreditar el costo que tuvo. ¿Correcto? No sé si. Por Héctor nos había comentado que tenía que salir, tiene un compromiso, evidentemente queda en el tintero el caso de los fideicomisos de garantía y toda la problemática, el problema de las reformas. Yo solamente recomendaría a los notarios, son casos que aquí normalmente no pasan en la ciudad de Guadalajara, no sé si en Mérida, más bien en la Ciudad de México. De los fideicomisos de garantía hay un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, que es el 85 bis, cuando estas instituciones, que son básicamente
las instituciones de seguros, las de fianzas, casas de bolsa y almacenes de depósito tienen que tener un capital determinado y una autorización para hacer fideicomisos de garantía. A mí aquí en Guadalajara no me tocó ver ningún asunto de esos, no sé en Mérida, probablemente en la Ciudad de México sí. Entonces, fuera de eso, que quedó en el tintero, que es un tema amplísimo, el problema de las SOFOMES, la intervención notarial en algunos casos que no deberíamos participar los notarios, pues queda el tema, y en el caso de Héctor Victoria, pues creo que el tiempo siempre es corto, los temas creo que no hubo muchas preguntas, creo que fue extremadamente claro en los planteamientos que hizo, y de cualquier manera, acuérdense que este tema se tiene por ahí, decía José Luis, algunos talleres o algo preparado en materia judiciaria. Por lo pronto, salvo si alguien tiene alguna pregunta, pues darle las gracias a Héctor Victoria por su disertación, muy interesante, muy concreta, muy práctica, y salvo si alguien le quisiera hacer alguna pregunta, lo puede hacer, pues yo le daría las gracias a nombre de la Academia de Derecho Notarial del Estado de Jalisco. Muchas gracias, Ricardo. Solamente, si me lo permites, la verdad es que cuando empezamos a hablar de estos temas, podemos pasarnos la tarde completa platicando de ellos. Son apasionantes los temas. Hay una pregunta en el chat que a mí me gustaría mucho responder para Ignacio, que es quien la hizo, y sobre el 160. Y el tema de las SOFOMES de garantías, que sé que lo traes también entre tus temas, Ricardo. A mí sí me gustaría mucho platicar de ello, cuando menos muy brevemente. Le respondo primero a Ignacio el tema del 160. Fíjate cómo lo dice el 160. Dice: en los ingresos por enajenación de bienes inmuebles se considera que la fuente de riqueza se ubica en territorio nacional cuando el país encuentra dichos bienes. El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre la totalidad del ingreso. Si este residente del país o residente, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Fíjate cómo lo dice, y luego dice: en los casos a que se refiere este párrafo, dichos fedatarios dentro de los 15 días tendrán la obligación de enterar. Sin embargo, cuando en el párrafo 5, cuando habla de enajenación, no hay ninguna duda, nos dice a los notarios que nosotros la haremos común y corriente cuando se trata de la enajenación del inmueble por parte del extranjero. Sin embargo, el párrafo 5 empieza diciendo lo que dice el tema de adquisición. Cuando las autoridades practiquen avalúo y exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente residente en el extranjero y el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total de la diferencia sin deducción alguna. Y aquí viene lo interesante, Ignacio, porque continúa diciendo: debiendo enterarlo el contribuyente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la notificación que efectúen las autoridades fiscales. De manera tal que no es una responsabilidad notarial, que el 160 se le olvidó poner la responsabilidad notarial en esta segunda parte, en adquisición, y por tanto, cuando enajene el extranjero, sí tenemos la obligación. Cuando el impuesto sea por adquisición, no tenemos obligación, porque el 160 remite directamente a que sea el contribuyente el que presente la declaración. No sé si esto responde la inquietud que decía que yo hablara un poquito más despacio sobre el tema del argumento respecto del 160 en el que el extranjero debe pagar el impuesto y no el notario. Ojalá que quede. Y el tema del fideicomiso de garantía, que también es rico, muy rico, sobre todo por las interpretaciones que algunas SOFOMES le han venido dando a lo que es el fideicomiso de garantía. Y me ha tocado ver fideicomisos de SOFOMES en los que es un fideicomiso de extranjería, en los que no hay permiso, en los que no hay nada, y solamente dicen: vengo a constituir un fideicomiso de garantía donde yo aporto el inmueble, soy el fideicomitente mexicano que aporto un inmueble en la playa, que este inmueble designo como fideicomisario a el extranjero fulano de tal, que este fideicomiso es irrevocable y que la SOFOM lo que hace es garantizar
que el extranjero tenga la libre posesión y la libre, que pueda disfrutar libremente del bien, y va a garantizar, y ahí empieza a jugar con la palabra, con el verbo garantizar, y garantizar que el extranjero pueda vender, y garantizar que el extranjero pueda gozar, y garantizar que el extranjero pueda instruir a la SOFOM, y dice, y como todo es garantizar, entonces el fideicomiso es de garantía. No. El fideicomiso es de garantía cuando se garantiza una obligación a cargo del fideicomitente y que el fideicomisario es el acreedor que recibirá ese inmueble para el caso de que la obligación no se cumpla. Desvirtuar esto, como lo han venido haciendo algunas SOFOMES, me parece que es poner en riesgo no solamente su permiso como SOFOMES, entidades no reguladas, sino adicionalmente nos embarcan a nosotros en un contrato en el que, ojo, el nombre no es lo que da la naturaleza al contrato, sino el contenido de las cláusulas es lo que nos puede determinar cuando estamos en presencia de un fideicomiso de garantía y cuando estamos en presencia de un fideicomiso de zona restricción. Ahí está. Bueno, pues esas eran mis dos aportaciones adicionales. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tus comentarios, Ricardo. Les agradezco a todos ustedes su presencia y les reitero pues, que estoy a su disposición cuando así lo dispongan. Perfecto, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes también. Y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos salimos?